Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. La clase de hoy, si quieren, va a ser un poco, en un punto sencilla, porque lo que vamos a repasar son algunos conceptos y algunas ideas de probabilidad. Que si alguno ya cursó matemática, alguna materia de la carrera de matemática, o incluso el complemento de matemática 3 de álgebra que tenemos en la carrera de física, algunos conceptos o algunas cosas seguramente la saben, y otras por ahí no tanto. Pero, ¿por qué lo estamos contando? Porque como nos podremos imaginar, en una teoría microscópica, ¿no? Que tenemos tantos grados de libertad, ¿sí? Acuérdense que vamos a trabajar con gases, con sistemas termodinámicos para describirlos estadísticamente, donde el número de partículas puede ser del orden del número de Avogadro, ¿sí? Hay muchos grados de libertad y es imposible e innecesario para lo que queremos hacer describir cada uno de esos grados de libertad. Entonces, lo que uno va a terminar haciendo es tener una descripción probabilística de la parte microscópica para describir, obviamente, la termodinámica, ¿no? El detalle de qué es lo que hace cada partícula o cómo evoluciona una función de onda, si uno quiere hablar de la mecánica cuántica. ¿Sí? Entonces, por eso estamos repasando algunos conceptos de probabilidad en la clase de hoy, que nos vienen bárbaros. Entonces, les dejo, voy a tratar de empezar a ponerles alguna lectura, digamos, recomendadas entre comillas, ¿no? Son los capítulos en los cuales yo voy sacando el contenido y juntándolo para preparar estas clases. Ahí son básicamente un capítulo del Rachel, un capítulo del Cardar, y muy más accesorio, un par de secciones del libro de Werner Krauss, que, que sí, si les interesa lo pueden chusmear también. Entonces, la probabilidad para nosotros o para cualquiera es la expectativa del resultado de algún experimento, ¿no? Uno va a hacer un experimento, lo hace varias veces y va a esperar que el resultado sea tal o cual. La probabilidad va a ser una cuantificación de esa expectativa, ¿no? En ese sentido, si uno nota, escribe, ¿no? En ese sentido, la probabilidad de que suceda alguna cosa con A, ¿sí? No veo mi puntero, por eso no lo veo. Con A, la probabilidad de ese evento lo va a contar como, bueno, de todas las cosas que pueden pasar, cuáles son las que realmente están en A, de todas las que podían pasar. Si es que uno escribe en general la probabilidad de un dado elemento o un evento de lo que yo puedo hacer, qué sé yo, puede ser la probabilidad de que si yo salgo me encuentre un gato azul en la puerta. Bueno, yo sé que en el barrio hay un gato azul, 2 violetas, 4 rojos, 5 rayados. ¿Cuál es la probabilidad de que me encuentre con un azul? Y bueno, si supongo que todos esos gatos aparecen con igual frecuencia, con igual probabilidad, que no hay ninguno que aparece más que el otro, uno simplemente contaría, bueno, si tengo uno azul y 20 gatos en total, eso sería la probabilidad de encontrarme con un gato azul, digamos, ¿no? Entonces, ese es el concepto usual que uno tiene de probabilidad desde siempre. La frecuencia con la que un evento que uno considera favorable para lo que está calculando va a aparecer sobre todas las posibilidades que tiene en la vida. Entonces, en general, uno cuando hace estos cálculos de probabilidad sencilla, por lo menos, lo que va a pensar siempre es que tiene algún conjunto de posibles elementos, ¿sí? Acá aparecen que son partículas, pero pensemos lo que pueden ser cualquier cosa, ¿sí? Pueden ser letras, ¿sí? Pueden ser números, pueden ser gatos, pueden ser cualquier cosa. Y este conjunto de posibles elementos que tiene mi conjunto es lo que uno va a llamar el conjunto muestral, ¿sí? Y cada una de las mediciones o experimentos que va a salir, podrá salir alguno de estos elementos o un conjunto, depende de lo que uno mida, ¿sí? Entonces, el conjunto muestral es el conjunto de todos los posibles salidas o resultados que tiene este experimento, y un evento vamos a llamar a un subconjunto, porque yo podría haber dicho, bueno, con este ejemplo de los gatos, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que yo cuando salga me encuentre un gato rojo o un gato rayado? Entonces, bueno, tendré que tener en cuenta que puede ser o rojo o rayado. Entonces, en este dibujo uno pensaría, de todos los elementos que está acá, no es necesariamente el evento que me quiero cuestionar cuál es la probabilidad de uno solo, sino que es algún subconjunto en general de todo el conjunto muestral. Entonces, obviamente las probabilidades uno las elige por concepto normalizadas. Más cantidad de gatos de los que hay no puede haber. Entonces, uno va a llamar que la probabilidad de que salga algo de todo lo que hay es 1. ¿Cuál es la probabilidad? 1. Lo máximo posible de una probabilidad es 1. Quiere decir que salga algún gato o que encuentre yo algún gato es con probabilidad cierta.
¿sí? 1, y que yo salga y encuentre ningún gato, o sea, que sea el conjunto vacío lo que pasa, va a ser 0, ¿sí? Estoy diciendo que tengo todos los gatos ahí y el primero que yo veo es el azul o el violeta o lo que sea, ¿ok? ¿Se entienden estos conceptos? Yo supongo que los tienen re claros porque son muy sencillos. Al mismo tiempo, como uno habla en teoría de probabilidades de estas ideas de subconjuntos y conjuntos de eventos, uno se puede preguntar cuál es la probabilidad de la unión de dos conjuntos o de la intersección de dos conjuntos. Y en el lenguaje probabilístico uno diría, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que pase A o B? ¿Sí? Que podrían ser los dos también, la unión normal, no la unión excluyente, o la probabilidad de que pase A y B. ¿Sí? Si yo sé que los gatos pueden ser de distintos colores y además pueden tener rayas o no, ¿cuál es la probabilidad de que sea azul y rayado o azul y sin rayas? ¿Sí? Entonces ahí uno podría hacer una intersección de los distintos conjuntos. ¿Ok? Entonces, estos son los conceptos básicos que todos tenemos. Acordarse entonces siempre que cuando tengo que hacer el cálculo sencillo, uno va a hacer este tipo de cuentas, que tiene que estar normalizado, que eso sale naturalmente cuando uno divide con los totales, y que hay conceptos como intersección e unión de probabilidades, que obviamente la idea es que uno las trate de descomponer, ¿no? Entonces uno dice, si acá yo tengo, este era el espacio muestral, S, y acá yo marqué en dos círculos de colores, bueno, dos eventos que adentro podrán tener distinta cantidad de elementos, ¿sí? Pero como vemos, estos dos subconjuntos tienen una intersección. Es decir, si yo quiero saber la probabilidad ahora de que pase A o B, no es simplemente la probabilidad de que pase A y B. ¿Sí? Eso sería en el caso de que no hubiera intersección entre los dos conjuntos. Porque si yo acá cuento un elemento que está justo en la intersección, ¿sí? No lo tengo que contar dos veces. Si yo simplemente sumo las probabilidades de que esté en A más las probabilidades de que estén en B para saber si está en A o en B, cuando toque los elementos del conjunto que están en la intersección, lo voy a terminar contando dos veces, cuando pase a contar los de A y cuando pase a contar los de B. Es por eso que simplemente uno tiene esta propiedad que me establece que, bueno, en general, si quiero que pase A o B, tendré que ver la probabilidad de que pase una cosa, la probabilidad de que pase la otra, pero que descontando la probabilidad de que pasen las dos cosas a la vez, ¿sí? Para no contar doblemente. Y así esto es lo que me lleva naturalmente a dos propiedades, o una propiedad acá muy directamente de esa igualdad, que me dice entonces que voy a llamar que son exclusivos, o mutuamente exclusivos o excluyentes, tal vez sería más normal la palabra, justamente cuando no hay intersección. O sea, en ese caso, en el que no hay intersección, bueno, simplemente saber que pasa A o B va a ser que pasa A, la probabilidad de que pase A, más la probabilidad de que pase B. ¿Sí? ¿De acuerdo? En cambio, en cambio no. Además, si si A y B son independientes, también me puedo preguntar cuál es la probabilidad de que pase A y B, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que me encuentre un gato azul y además un perro verde? ¿Sí? Entonces, si yo quiero preguntarme esas cuestiones, el hecho de que yo me encuentre un gato y un perro, supongamos que no se persiguen y que realmente son independientes las apariciones de gatos y perros, bueno, simplemente diría, bueno, si yo ya sé que tengo una cierta probabilidad de un gato azul, para saber la que sea un gato azul y además un perro verde, tendré que multiplicar esas dos probabilidades. De vuelta, estas son todas consecuencias de tener en cuenta, de pensar cuál es mi espacio muestral como un conjunto, ¿sí? Cada uno de estos eventos como subconjuntos de este conjunto y empezar a analizar cómo son el número de elementos de esos subconjuntos en relación al espacio muestral. Acuérdense que la probabilidad la estamos pensando, la estamos definiendo como la cantidad de casos favorables, ¿sí? Y el favorable se lee con lo que dice acá, ¿sí? A intersección B, respecto de todas las posibles cosas que pueda tener en mi mundo. ¿Ok? Por eso es que uno, simplemente haciendo este análisis de conjuntos, llega a estas relaciones. Y si quieren, la más importante para nosotros a futuro, bueno, son todas importantes, pongámosle, pero esta es una de las más importantes, la que dice que si yo tengo que pasa A y pasa B, bueno, ¿cuándo voy a definir al revés? ¿Cuándo voy a decir que son independientes esos dos eventos? Bueno, cuando la probabilidad de que pasen los dos es simplemente el producto de ellos. Si yo hago una medición y digo la probabilidad, o hago muchas mediciones, ¿no? Porque estamos haciendo un concepto probabilístico. Si hago muchas mediciones y encuentro que pase A y que pase B
no se cumple esta relación de que cuando pasan las dos cosas, la probabilidad es simplemente el producto de cuando pasa una por cuando pasa otra, bueno, puedo concluir que no son independientes, hay una influencia o una correlación entre las dos. Pero en general nosotros para mecánica estadística, la mayor cantidad de cosas que vamos a hacer, vamos a estar viendo eventos que son independientes, que después veremos qué son esos eventos más adelante en las guías, ¿no? Pero vamos a pensar que son eventos independientes y las probabilidades van a terminar siendo la mayoría de las veces o independientes, o la voy a poder pensar reconstruyendo como cosas excluyentes independientes, es decir, sumatorias sobre procesos que son independientes, y ahí voy a combinar, bueno, A y B independiente, y además puede ser otra cosa C y D unido, y entonces empiezo a hacer la suma que me aparece arriba. ¿Ok? Supongo que estos conceptos no les están costando nada, les pido como siempre que si hay algo que les suena raro de lo que digo, me interrumpan sin problema. ¿Ok? Ahora, otro concepto que es útil a veces es, bueno, lo que se llama la probabilidad condicional, ¿sí? Que es, por ejemplo, volviendo a los gatos y los perros, o a los gatos de colores, eh, supongamos que yo ya sé que los lunes a los gatos que vienen a la puerta de mi casa, en general hay más de los gatos con rayas que los gatos sin rayas. Entonces me puedo preguntar, ¿cuánto es la probabilidad de que encontrar un gato azul si yo sé que ya hay rayados? ¿Ok? Entonces, lo que pasa en ese caso, lo notamos así como la probabilidad condicional, ¿no? Como la probabilidad de que suceda un evento B, dado que yo ya sé que ocurrió un evento A. ¿Ok? Eh, obviamente, ojo con esta anotación porque en el libro de Rachel es al revés, ¿no? El ordenamiento. ¿Sí? En el libro de Rachel pone primero el A y después el B. O sea, la condición la pone primero y la probabilidad que me estoy preguntando la pone segundo. Pero bueno, acá estoy usando esta probabilidad porque a mí me resulta más cómoda mentalmente. La probabilidad de que suceda B, si yo ya sé que A sucedió. Y la definición de esto, de lo que se llama esta probabilidad condicional, es esto que está acá. Es decir, bueno, es la probabilidad de que sucedan las dos cosas, o sea, la intersección, renormalizado o remirado sobre los casos posibles totales que tengo en el caso que yo ya sé que tengo B. Si yo ya sé que estoy en A, porque ocurrió A, bueno, cuando haga mi conteo de probabilidades, no tengo que tomar los elementos de B también, solamente los que estén en A, y después preguntarme cuál es la probabilidad que esté en A y además en B para ver esta cosa. ¿Ok? ¿Se entiende por qué está esa división? De todas maneras, esto es la definición de lo que llamamos probabilidad condicional. Obviamente, si dos procesos A y B, ¿sí?, son independientes, ¿qué es lo que me dice? Que simplemente la probabilidad condicional de que B suceda A, bueno, es la probabilidad que suceda B. No hay ninguna condición que me impone que haya sucedido A, justamente porque son independientes. Pero de nuevo, eso es simplemente combinar la definición de sucesos o eventos independientes de acá arriba con la definición de probabilidad condicional, y en ese caso vemos que nada, que haya sucedido o no A, en el caso de que sean independientes, como uno espera, es irrelevante. ¿Ok? Entonces, estas son las primeras cosas las primeras definiciones con las cuales uno podría empezar a calcular un montón de probabilidades, ¿no? Ponerse distintas situaciones, calcular cuál es la probabilidad que le invoque a la lotería, cuál es la probabilidad que le invoque el número telefónico de una persona que yo sabía que tenía 4 9, 2 8 y un par de números más que sabía, pero no sabía el orden, ¿sí? Entonces uno podría empezar a calcular estas cosas. Y como ven, una de las cosas fundamentales que uno tiene que tratar de saber calcular son tiene que saber contar, es decir, para hacer este cociente, tiene que saber contar, bueno, cuántos elementos tengo en mi espacio muestral, ¿sí? Y cuáles de ellos son los que a mí me interesan para saber cómo calcular esta probabilidad. Es así que no queda otra que empezar a recordar algunas de las maneras de contar que teníamos. El tema de conteo, en general es una cosa complicada. Sí, es complicada, digámoslo concretamente, o por lo menos a mí siempre me resultó una cosa complicada. Acá lo que estamos recordando, lo que vamos a recordar, son algunos ejemplos típicos que son los que después nos van a ser de utilidad. Muchas veces lo que uno va a aprender es un par de técnicas de conteo básicas, que seguramente ya las conocen, ¿sí? Y después usar las propiedades anteriores. Bueno, pero si entonces yo sé contar este caso sencillo y este otro caso sencillo, pero quiero hacer el caso más complicado. Ah, pero es una intersección.
¿sí? Lo calculo como yo sé. Ah, pero es una unión, lo calculo como ya sé usando las propiedades de arriba. Es decir, trato de descomponer procesos más complicados entre procesos más sencillitos, ¿sí? Y en los procesos más sencillos, por ahí me resulta más fácil contar. Lo que está claro es que lo que ya mencionamos de antes, de estos conceptos de conjuntos, ya mencionamos estos principios de suma y multiplicación, porque son los conceptos que escribimos ahí cuando dijimos, bueno, ¿qué pasa con la unión y qué pasa con la intersección? ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa si yo quiero saber cuál es la manera de cuántas maneras puedo ordenar una cosa, puedo contar una cosa si yo sé que estoy haciendo dos operaciones que son exclusivas, o sea, excluyentes más que exclusivas? ¿Sí? En ese caso, si yo tengo una manera, n maneras de hacer una cosa, ¿sí? Estoy pensando en la suma, ¿no? Y para eso estoy pensando en, en esto que decíamos antes, ¿sí? La suma de los distintos, estas cosas que decíamos acá. ¿Se acuerdan que decíamos que en el caso que fueran, bueno, me quedo la B, que fueran excluyentes, la probabilidad de la unión es esta suma? Si yo lo pienso desde el lado de contar, lo que estoy diciendo, bueno, si yo sé que pase A, tengo n maneras que pase A, y además que para que pase B tengo m maneras, bueno, lo que estoy diciendo es que en total, para que pase A o B, si son excluyentes uno del otro, o sea que no tienen intersección, como conjuntos, bueno, va a haber esta cantidad de maneras, ¿sí? Va a haber n más m maneras. ¿Se entiende? Es simplemente del mismo concepto de probabilidad que vimos acá. Y por otro lado, si yo tengo una multiplicación, el principio de multiplicación, si yo estoy pensando la probabilidad de que pase A y que pase B, ¿sí? En este caso habíamos visto que era simplemente el producto de estas propiedades. Si yo lo traduzco en cómo contar, si yo sé que tengo n maneras de hacer una cosa y después de eso tengo que ver que además pasen otras cosas, quiere decir que en total, si había n maneras de hacer A y m maneras de hacer B, y yo quiero que pase A y después pase B, ¿sí? De manera que no están correlacionados, o sea, son independientes, como escribí acá en esta igualdad, bueno, ¿de cuántas maneras van a terminar siendo? Bueno, una vez que elegí las n maneras de A, tendré que ver las m maneras de B, y por lo tanto el número de elementos que va a tener ese conjunto van a ser n por m en vez de n más m. Entonces estos conceptos de suma y multiplicación de elementos o de probabilidades van a ser frecuentes en algunos de los calculitos o en algunos de los ejemplos que uno tenga que hacer en estos temas de probabilidad básica, ¿sí? Después, con el pasar de las guías, ya con la guía que viene, muchas veces van a ser muy pocos los principios concretos que van a tener que ver, que van a tener que utilizar para resolver ejercicios o para entender algunas cosas. El concepto principal, que por ahí no enfaticé demasiado, es que cuando uno calculó la probabilidad del principio de todo como casos favorables, como casos totales, uno está diciendo por debajo, es que bueno, la probabilidad de que suceda cada uno de estos eventos individuales, ¿sí? Encontrar un gato azul, o un gato verde, o un gato rojo, ¿sí? Son equiprobables, es decir, tienen la misma posibilidad, ¿sí? No es más frecuente o más frecuente que me venga el gato rojo respecto al azul. Son igualmente de gatos visitadores, ¿sí? Perdón por el ejemplo del gato, se me ocurrió ahora, ¿eh? Pero bueno, que mi gata es muy alegre. Bueno, entonces básicamente con aprender un par de técnicas de conteo de conjuntos vamos a estar bien. Entonces, acá las puse las tres más usuales de vuelta, que ahora vamos a repasar, que son la permutación, la combinación y la variación, ¿sí? Y la idea es que la primera cosa que tenemos que hablar cuando hablamos de una permutación es que lo que quiero es algún arreglo, un ordenamiento de una cantidad de objetos, ¿sí? Para concretizar, pongamos que esos objetos sean letras. Supongamos que yo tengo A, B, C, D y E, ¿sí? Y quiero saber cuántos arreglos distintos, ordenamientos, lo digo como ordenamiento para especificar que no es lo mismo decir A, B, C, D, E, que A, C, B, D, E, que A, D, E, C, B, ¿sí? Son todos ordenamientos de las mismas letras, ¿sí?
que llamamos permutaciones, justamente porque importa el orden. Si yo les digo que tengo este conjunto de 5 letras, me pueden decir fácilmente cuántos son los ordenamientos distintos que puedo tener de estas 5 letras. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué cantidad de ordenamientos distintos puedo armar con estas 5? Factorial de 5. Factorial de 5, ¿no? El factorial del número de elementos. ¿Sí? Estamos de acuerdo con que yo tengo que armar, si quieren, una palabra, entre comillas, ¿no? Porque puede no tener sentido, de 5 lugares. Y en cada uno de estos lugares tengo que poner una de estas letras que está acá arriba. Bueno, ¿cómo puedo pensar el número de ordenamientos distintos que voy a tener? Bueno, en el primer lugar voy a tener, cualquiera puedo poner, voy a tener 5 posibilidades. Pero después, usando el principio de multiplicación, además, para saber cuántos elementos tengo que seguir multiplicando. ¿Cuántos elementos voy a tener para B? Bueno, si ya acá tenía 5, quiere decir que hay una que ya la usé. No sé cuál es la que usé, pero si eran 5 letras, puse una acá, me quedan 4. Y después si puse otra más acá, me quedan 3, me quedan 2. Y bueno, me quedó una sola para poner acá. Entonces, este producto es la cantidad de ordenamientos distintos que voy a hacer. Para el no convencido, obviamente con 5 se vuelve tedioso, pero pueden hacer un conjunto de 3 y empezar a enumerarlos directamente. Si fueran 3, uno iría el ABC, ¿sí? Bueno, mi letra no cambia. El BAC, ¿sí? El BCA, bueno, pueden hacer todas las numeraciones. BCACB, es lo que me va a dar algún día, chiste. El CAB y el CBA, ¿sí? Si tengo estas 3, no hay otra que pueda ordenar, ¿no? Acá el desafío, además de entender mi letra, es ver cuál es el ordenamiento. Ven que son 6, ¿sí? O sea que es el 3 factorial. Y así yo ya conté los elementos. Esto a los fines de poder calcular probabilidades. Ahora, ¿qué pasa si yo este ordenamiento, sigo teniendo un ordenamiento, es decir, no es lo mismo que decir CBA que decir, bueno, CAD, ¿sí? Son distintas palabras, por eso la analogía. Uno también lo puede poner, lo puede pensar como un ordenamiento, una permutación, la puede pensar como, bueno, lo que tengo que hacer es poner 5 bolas distintas en 5 cajas distintas. ¿Qué estoy diciendo? Muchas veces uno lleva el problema de conteo a poner bolas en cajas o cuadernos en estantes o ese tipo de cosas para ordenar la cabeza con algo más concreto. Simplemente acá estoy diciendo que son bolas distintas porque son letras distintas, y estoy diciendo en cajas distintas porque no es lo mismo ponerla en el lugar de primero que ponerla en el segundo, porque cambia la palabra, ¿no? Si yo pongo la A acá o la pongo acá, está bien, las letras que usé son siempre las mismas, pero la palabra es otra, ¿sí? Entonces uno asocia las permutaciones entonces con estos conceptos de bolas distintas en cajas distintas. Pero podría ser perfectamente palabras que tengan repeticiones, que tengan 2A, 1B, 3C, 2C, ¿sí? ¿Cómo hago yo para calcular cuántos son los ordenamientos? De vuelta, que son distintos, importa el orden. Palabras distintas, si yo estoy poniendo letritas. ¿Cómo harías para calcular esto? Sin hacer toda la enumeración una por una como hicimos acá abajo, porque ya son unos cuantos, ¿sí? Simplemente uno puede repensar esto mismo de acá, decir, bueno, voy a hacer una trampita intermedia y porque yo sé hacer el caso anterior, voy a enumerar las letras iguales. 1, 2, 1, 2. Tengo una A1, una A2, un C1 y un C2. Si fueran A1, A2, C1, C2, de vuelta tengo 5 cosas distintas para 5 lugares, me haría un 5 factorial. Pero bueno, es mentira, porque cuando yo haya ubicado los dos A, voy a poder intercambiarlos y la palabra va a ser la misma, porque no eran A1 y A2, sino que eran A. Entonces, bueno, no hay tantas, sino que tengo que dividir por el 2 factorial. Y lo mismo pasa con el C. Una vez que yo puse en su lugar el C1 y el C2, en realidad esas eran la misma letra C, por lo tanto sobreconté, no tengo todo eso en número de ordenamiento distintos, sino que divido, bueno, elegí otra vez 2, si fueran más C, obviamente diría por eso. O sea que en general, si yo tengo alguna repetición, voy a hacer el factorial del total de elementos dividido el producto de los factoriales de cada uno de los que están repetidos, ¿sí? Entonces, fundamental la permutación, entonces, que lo que estoy viendo son ordenamientos, ¿sí? Una cosa distinta es cuando yo hablo de una combinación, ¿sí? Una combinación ya no me importa el orden, sino que me importa una subselección o una selección. Si yo tengo de vuelta objetos,
A, B, C, D, E, ¿sí? Objetos distintos, pero yo quiero saber, bueno, ¿cuántos subconjuntos distintos de estos puedo armar? ¿Sí? En donde no importa el orden. ¿Qué quiere decir subconjuntos distintos? Bueno, si yo tengo 5 elementos y quiero ver subconjuntos de 2, bueno, puedo agarrar, bueno, juntos estos dos, o podría agarrar estos dos, o podría agarrar estos dos, o podría agarrar, bueno, cualquier subconjunto de 2 elementos. ¿Sí? Y el subconjunto, por ejemplo, AB, obviamente es lo mismo que el subconjunto BA, porque simplemente me interesa la selección de los elementos. ¿Ok? Entonces, en ese caso, la cuenta, si yo ya sé cómo ordenar, que importe el ordenamiento, bueno, me tengo que olvidar de que tuve este ordenamiento. Y en ese caso, la cuenta que uno encuentra es que, bueno, esta combinación, si yo tengo que elegir de los n elementos subconjuntos de k elementos, ¿sí? Lo que uno va a encontrar es que el número de subconjuntos distintos o selecciones distintas va a ser este número que frecuentemente, bueno, supongo frecuentemente, no sé si, pero algunas veces habrán encontrado, que es lo que se llama el número combinatorio. Que realmente lo vieron, ya estamos, teórica 3 supongo que lo revieron en materias anteriores, ¿ok? Simplemente para hacer esto uno va contando los casos como en el caso anterior. Pero de vuelta, la diferencia es que en un caso estoy contando las selecciones, ¿sí? Y en el otro caso uno contaba los ordenamientos. ¿Sí? No me importa en este caso lo que yo tengo. ¿Sí? Y la variación, de vuelta, es una cosa más, es como esta. Supongamos que ahora es pariente es una mezcla, ¿no? Hay distintos tipos de variaciones. Supongamos que ahora yo tengo, bueno, yo combiné, quiero saber los subconjuntos de A2 de este, ¿sí? Supongamos que este caso son el 5 de los 5, elijo 2. Pero ahora en realidad, sí, el A y el B para mí es distinto que el B y el A. ¿Sí? Por lo que sea, porque yo quiero ahora sí, de todas estas 5 letras, armarme palabritas de 2 letras. Entonces tengo que ver cuántos subconjuntos de 2 letras, ¿sí? Me voy a poder armar. Yo sé que ese subconjunto, la cantidad de subconjuntos distintos es ese combinatorio. Pero ahora, como quiero que sean palabras, ¿sí? O sea que no es lo mismo AB que en BA, en realidad tengo más casos. Por cada uno de los subconjuntos de 2 elementos, los tendré que multiplicar por, bueno, 2 factorial lo dejo como factorial solo para que quede claro la cuenta que estamos haciendo. Obviamente 2 factorial es 2, pero en general lo multiplico por el mismo k factorial. O sea que en general esta selección uno diría que es n sobre n menos k. Donde ahora esto lo llamamos una variación, porque es una selección, pero bueno, de los 2 elementos me importó el orden. ¿Sí? Otra variación común que aparece, que es seguramente la cuenta más sencilla, es, bueno, si yo puedo tener repeticiones, bueno, lo van a ver en la práctica. Hay otro elemento más que me va a decir, si yo tengo que poner acá palabras, supongamos, y tengo la libertad de elegir, ¿sí? En cada uno de ellos entre 4 valores, y puedo repetir, bueno, si acá tenía 4 valores, y puedo repetir, quiere decir que acá podía poner la letra A, B, C, D, pero acá si puedo repetir también puedo poner la letra A, B, C, D, los 4 valores, y acá también puedo poner la letra 4, perdón, A, B, C, D, E, por lo tanto no hay ninguna exclusión, y que te queda directamente 4 al número del cubo, digamos, ¿no? De nuevo, esto es un caso particular de los más sencillos de calcular. Pero bueno, con este pequeño repaso que estamos haciendo de las combinaciones como cosas que tienen un ordenamiento, ¿sí? De vuelta que pueden pensar bolas distintas en cajas distintas, ¿sí? O la combinación que la pueden pensar como esta selección, en donde no me importa el orden, ¿sí? Con estas 3 herramientas van a poder acercarse a muchos de los problemas de cálculo de probabilidades que tenemos, usando además las propiedades que vimos. Entonces, ya vimos este mini repasito de algunos conceptos de probabilidad y de conteo que les va a venir bien para hacer las guías o para empezar a pensar y razonar algunas de las cosas.
tratemos de nomenclar o formalizar, entre comillas, algunos de los conceptos, ¿sí? Nosotros en general en física vamos a hablar no tanto así de probabilidad y conjuntos, sino de variables estocásticas, aleatorias. Y en ese sentido vamos a hablar de ellas como el resultado de una medición cualquiera, ¿sí? Una medición que puede ser la posición de una partícula, el momento de una partícula, el momento angular, podríamos decir, o el spin, si estuviéramos en un caso cuántico. Cualquier variable que yo voy a medir, si voy a hacer un tratamiento probabilístico, la voy a denominar variables estocásticas o aleatorias, ¿sí? Voy a tratar de pensar, no contando exactamente qué hizo tal partícula, sino cuál es la probabilidad de que la partícula se encuentre en tal lado. Entonces tendré que contar eso. Y así es que uno va a llamar las variables estocásticas, que son simplemente estas variables que como resultado tienen unas posibles realizaciones x, y con ciertas probabilidades PI que cumplen las reglas que dijimos antes. Obviamente la probabilidad de que pase algo de todo, o sea, la suma de probabilidades tendrá que ser 1, y la probabilidad está definida positiva, de vuelta. Son dos propiedades básicas que uno va a pedir a cualquier probabilidad. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo muchas partículas, ¿no? Acá les puse el ejemplo de la posición, o el momento, o el LZ, o el SZ, o cualquier otra variable que les recuerde de mecánica clásica. ¿Qué pasa si ahora yo tengo muchas partículas? Está claro que si yo pienso en una partícula, en una caja, ¿sí? Voy a pensar, bueno, una partícula en una caja puede tomar valores, supongamos que tiene valores discretos, la idea es la misma, obviamente, si es continuo, puede estar en alguna posición, o sea, las posibles realizaciones X, Y van a ser cualquiera de las posiciones adentro de esa caja. Ahora, si tengo muchas partículas, bueno, cada una de ellas va a tener cualquiera de las posiciones de la caja, ¿sí? Entonces van a compartir lo que se llama el espacio muestral. Si el espacio muestral era las distintas posiciones que puedo tener en una caja, cuando tengo muchas partículas comparten ese mismo espacio muestral, y así resulta natural definir la probabilidad conjunta de varias variables estocásticas, insisto, que en el ejemplo que estoy enunciando podrían ser las distintas posiciones de las distintas partículas, ¿sí? Cada una de ellas viviendo en el mismo espacio muestral. Y así es que en una notación más acortada, para no andar diciendo, bueno, la probabilidad de que esté la x1 acá, x2 acá, xn acá, y que una pase acá, la otra acá, ¿sí? Con el i, en vez de poner toda la notación de conjuntos como intersección, uno suele escribirlo directamente de esta manera, enumerando todas las variables, y lo que entiende con esta notación de poner todas y cada una de las variables estocásticas una al lado del otro, que es la intersección. Que pase x1, que pase x2, que pase xn, todas ellas que pasen conjuntamente. ¿Sí? De vuelta, esto es solo una notación para olvidarnos un poco esto, que es un poquito más conjuntístico y encumbrado, un poco más largo de escribir la intersección. Entonces, lo que yo les propongo ahora es que con estas mini definiciones vamos a hacer algún repaso de conceptos, de definiciones básicamente de probabilidad. Insisto, la clase de hoy, como ya les dije, es un poco repasística. A alguno le podrá resultar todo muy obvio, y a alguno le vendrá bien el repaso, así que acá estamos. A la materia nos viene bien, sobre todo por las últimas conclusiones que vamos a anunciar al final de la clase, que son conclusiones que yo estoy seguro que ustedes ya usaron mucho en todos los laboratorios, por ejemplo, pero que uno por ahí se olvida un poco de dónde vienen o de por qué, ¿sí? Entonces, quiero, como les dije, introducir o repasar un par de definiciones, ¿sí? Acá lo estoy escribiendo en la parte superior de la pantalla como si yo tengo variables con resultados discretos. De vuelta, el caso de una partícula en una caja sería una variable continua, pero si yo pienso que el resultado puede ser el momento LZ de una partícula cuántica, sabemos que va a estar discretizado. Entonces podemos pensar eso. Entonces, en general, no está mal pensarlo como discreto. Entonces, si tengo un conjunto de probabilidades, lo que podemos introducir es lo que se llama la densidad de probabilidad, que es esta fórmula, es esta suma que tengo acá. La densidad de probabilidad para un valor de x cualquiera es simplemente la sumatoria de todas las probabilidades por la delta de Dirac de acá. Por eso se llama densidad, ¿sí? ¿Por qué lo llamo densidad? Porque obviamente si yo integro esta densidad en todo x,
¿sí? Esto no es más que la suma sobre todos los I de los PI y tiene que estar normalizado. En ese sentido estamos diciendo que es la probabilidad, la densidad de probabilidad, ¿sí? Si yo tengo muchos valores cercanos con probabilidad, tendré un agrupamiento de densidad de probabilidad en ese lado, en el mismo concepto que una densidad de partículas. Acá entre llave, ¿cómo se llaman estos? Corchetes, les pongo también lo que se suele llamar como distribución de probabilidad. ¿Sí? Acá puse un título general de distribuciones de probabilidad para hablar de un poco de propiedades. Bueno, muchas veces se suele llamar a esta cantidad, que es la integral desde cualquier valor posible de X, de la variable estocástica, hasta un valor determinado, esta integral, se la suele llamar como la distribución de probabilidad. Muchas veces es útil introducirla para construir a partir de ellas relaciones. Nosotros no lo vamos a hacer, por eso lo estoy poniendo acá entre paréntesis, pero por las dudas que lo encuentren por ahí, esto que se llama la distribución de probabilidad, como nombre, no es más que esta integral que me dice, bueno, fíjense, la definición, si Px de i era la densidad de probabilidad de que pasara ahí, si yo estoy integrando desde todos los valores posibles hasta un determinado valor, bueno, me dice cuál es la probabilidad de que pase cualquier valor menor que x. ¿Sí? Me está diciendo esto. Que pase menos 1, menos 2, menos 3, hasta el valor x. ¿Sí? La probabilidad, obviamente, si yo pongo fx, esta f mayúscula, x en infinito, esto va a ser 1, porque va a ser la probabilidad de que pase algo. ¿Sí? Pero si no, va a ser la probabilidad de que pase cualquier cosa menor que eso en el caso, en la definición. De vuelta, es una definición que nosotros no usamos mucho. Como ustedes sabrán, si es discreta, uno define así la densidad. Si es continua es más fácil, porque va a hablar la probabilidad de que se encuentre en un dado intervalo entre A y B, la variable esta, de vuelta puede ser, si tengo la cajita y la partícula, bueno, que esté entre A y B, va a ser la integral de esta densidad de probabilidades entre A y B, cosas que ya usaron todo el tiempo en F4, en la parte de probabilidad justamente. ¿Y qué pasa si yo tengo en realidad, bueno, la verdad que no me interesa saber cuánto vale la probabilidad de que esté en X, pero esta caja no era una caja, sino que era un potencial armónico, ¿sí? Que tenía una expresión de un medio, bueno, por X cuadrado, digamos, con constantitas. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga un determinado valor de energía potencial? Bueno, en ese caso, yo sé que esa energía potencial es función de la variable estocástica X. Entonces, ¿cómo calculo si yo ahora quiero conocer no la probabilidad de la variable estocástica directamente, que sería X, sino de alguna función de esa variable estocástica que la llamo I de X? Bueno, es simplemente sumar todas esas probabilidades. Sumo las probabilidades, ¿sí?, para todos los valores de donde la variable I, en este caso del ejemplo que doy, el potencial, valga lo que tiene que valer, que es un medio de x cuadrado, si acá me olvidé todos los omega cuadrados, las masas que uno podría poner en un potencial armónico. ¿De acuerdo? Entonces, esto resulta útil porque muchas veces uno conoce la distribución de probabilidades en función de la variable estocástica directa, que es, bueno, la posición, pongámosle, el momento angular, o cualquier cosa que uno pueda idealizar, ¿sí? Y de pronto no quiere saber la probabilidad de eso, sino la probabilidad de eso al cuadrado, la probabilidad de cualquier otra función de ello. Entonces, esta es la herramienta sencilla, es sumar esas probabilidades que me dan los mismos valores de i, que es lo que me representa esta i. Esta delta me va a seleccionar entonces solamente los valores de i, mejor dicho, solamente los valores de x que me correspondan, tal que h de x sea igual al i que yo quiero saber. Pero como se imaginarán, muchas veces es difícil calcular todas las probabilidades de todos los eventos, ¿sí? Acá estamos diciendo que, dado un conjunto, PI pueden ser numerables hasta n, pero muchas veces yo no tengo acceso o no puedo calcular o es muy difícil el detalle de, bueno, los n valores de las probabilidades de cada uno de estos elementos del conjunto muestral, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, qué jodido que sos. No puedo, pero muchas veces puedo sin tener eso. Bueno, me quedó una hoja en blanco en el medio, se ve que quería escribir algo que no estoy escribiendo. Bueno, ¿qué será? Muchas veces me alcanza con hablar de propiedades de esta función distribución, ¿sí? Entonces,
no necesito a veces, o puedo obtener incluso información sin saber toda la distribución, la densidad de probabilidad, sino analizando cosas menores como los que se llaman los momentos. ¿Sí? Los momentos de una densidad de probabilidad, como los momentos de cualquier cosa que ustedes habrán calculado, es esta integral acá. Integro sobre todos los valores de la variable x a la n, de la densidad de probabilidad. Esto es lo que se llama el momento, como el momento de cualquier cantidad que ustedes hayan calculado. ¿Sí? Los más usuales y los que más usamos en general es el valor medio, que a veces lo llamamos directamente como valor de expectación. Ya vamos a recordar por qué lo llamamos valor de expectación, pero es la media o el promedio. ¿Sí? O el x cuadrado menos el x cuadrado, que es la que se llama la varianza, que tiene directamente la definición con su desviación estándar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Estas son las variables que ya más usamos. Entonces, fíjense, si uno tiene una p de x cualquiera, supongamos que uno hace un grafiquito de la p de x, ¿sí? Acá tengo una x, no sé, y acá viene lulu, ¿sí? Una p de x molesta, ¿sí? Esto es la probabilidad, bueno, la densidad de probabilidad de alguna variable estocástica en la posición en algún sistema que tiene algún potencial externo, alguna fuerza, alguna interacción, lo que sea. Yo logré calcular, supongamos que logré calcular, y su densidad de probabilidad de que esté en X tiene esta cantidad. Es decir, si yo quiero saber si están entre A y B, bueno, integraré entre A y B esta porquería, y eso va a ser la probabilidad de encontrarlo entre A y B. Ahora, como se darán cuenta, el dibujo de ellos es bastante de feote. ¿Sí? No es muy de los dibujos lindos que vamos a recordar en un momento, sino que calcular el detalle de estas curvas que yo hice seguramente va a ser complicado. O si no es complicado, va a ser muy aproximado el resultado tal vez que yo pueda encontrar. Entonces, alcanza con dar algunos datos para cuantificar muchas cosas. Uno de esos datos es el valor medio, ¿sí? Que es simplemente el valor medio de la función, esta, integrada, que será por acá, qué sé yo. Supongamos que me dio el x. Supongamos que este es el valor medio. De vuelta tendría que estar un poco más corrido para el otro lado por ahí porque la hice bastante asimétrica. Ese es el valor medio. Y la varianza, o la desviación estándar, que tiene que ver con este anchito. ¿Sí? Entonces ya si uno sabe más o menos el valor promedio de la distribución y el ancho, ya está diciendo muchas cosas. Obviamente no sabe si está más corrido para la izquierda que para la derecha, si las colas son muy largas o no son, pero ya tienen buena información como para calcular elementos. En general, si uno pudiera, una manera de caracterizar toda la función esta, como se ve en esta, es teniendo todos estos momentos. Si uno es capaz de calcular todos los momentos, tener todos los momentos es lo mismo que tener la función. ¿Sí? Si quieren una manera de ver esto es definir esta función característica, que lo que me presenta es simplemente el valor medio de E a la IKX o la transformada de Fourier de la distribución. ¿Sí? Si yo hago esta transformada de Fourier, acá simplemente lo que pasé es expandí la exponencial con su desarrollo en serie, ¿sí? Y obviamente, nada, me quedó esta expresión de acá. Cuando hago el desarrollo en serie de la exponencial, IK x a la n dividido n factorial, el x es lo que se promedia en esta integral, me queda esta expresión. Entonces fíjense que si yo soy capaz de obtener todos y cada uno de los momentos, voy a ser capaz de obtener esta función característica, que no es más que la transformada de Fourier de esta función. Por lo tanto, si yo tengo los momentos, tengo la transformada de Fourier y puedo antitransformar. ¿Sí? Obviamente, todas estas transformaciones y todo esto tiene sentido siempre y cuando todos estos momentos vayan achicándose de manera que me haga convergente todo esto, ¿sí? Pero lo estamos diciendo explícitamente. Estamos suponiendo que estos momentos se espera que sean cada vez más chicos, de manera que esto me lo rende, me lo hace convergente. ¿De acuerdo? Ahora, muchas veces en este tipo de expansiones, ¿sí? Resulta esto como caso anecdótico. De vuelta, yo al principio les puse unas lecturas recomendadas, entre comillas, lecturas si tienen ganas de profundizar un poco en los temas que estoy repasando, pueden leer ese capítulo del Rachel, del Meran, del Cardar, mejor dicho, Meran Cardar, y alguna seccioncita del Kraut.
muchas veces es más conveniente expandir en los que se llaman los cumulantes. Esto se los digo más que nada a método anecdótico. Los cumulantes se van a llamar de la misma manera que acá tengo los valores, los momentos de la distribución o de la densidad de probabilidad como simplemente los valores medios de x a una potencia, ¿sí? Y que vimos que si conozco todos, conozco la transforma de Fourier, y por lo tanto, si era todo convergente, puedo antitransformar, poniendo los factorcitos 1 sobre 2pi y demás, y obtener toda la distribución. Bueno, a veces se pueden obtener cosas como los que se llaman cumulantes, notados así, donde es la expansión del mismo estilo que la que hicimos acá, pero para el logaritmo de esta cantidad. Y lo bueno que tiene es que las construcciones para calcular este logaritmo de la función son más sencillas o más compactas, más que sencillas diríamos. Y que después, si uno quiere invertir esta función, porque obviamente si alguien me da esta función, vamos a ver en un ejemplo en un rato, si alguien me da esta función, la de acá, no la acumulante, yo puedo tratar de ir para atrás. Bueno, si tengo la f y quiero saber esto, hago una serie de Taylor en k, si hago la serie de Taylor de k de la función característica, obviamente las distintas contribuciones de Taylor me van a ir dando los distintos momentos. Eso lo vamos a hacer. Pero en el caso de los cumulantes es más potente todavía porque hay distribuciones que, bueno, vamos a ver que a un cierto momento la función característica es directamente una exponencial. Entonces, automáticamente los cumulantes mueren. Es como decir, tengo una distribución que tiene el valor medio, tiene la varianza, pero después los distintos momentos se van anulando, ¿sí? En ese caso estamos hablando de los momentos cumulantes, no los comunes. Pero bueno, por ahí decimos algo más. Entonces, hagamos una primera, comentemos una primera distribución, ¿sí? Ahora que ya dijimos un par de definiciones, lo que yo quiero es estudiar o repasar, con algún ejemplo incluso, tres de las más importantes distribuciones, que en realidad se reducen a estudiar la distribución binomial. La distribución binomial lo que me va a describir es la repetición de un mismo proceso independiente n veces, ¿sí? Supongamos que yo tiro una moneda, supongamos que la hago muchas veces y que puede tomar, bueno, o cara o seca, o de un lado o del otro, o que yo voy y tiro un pelotazo a un arco, ¿sí? Supongamos que yo jugara al fútbol, ¿no? Es una suposición muy audaz. Pero supongamos que uno va y juega algún deporte, ¿cuál es la probabilidad de embocarle en el arco, incluso sin arquero? Bueno, y si lo hago n veces, obviamente las pruebas de que yo la primera tirada respecto a la segunda, la tercera, todas las que yo puedo hacer son independientes, son experimentos independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo tiré 100 veces, bueno, 3 le emboque? ¿Sí? O sea, se meta adentro. Entonces, eso es lo que me va a tratar lo que me trata, lo que me estudia la distribución binomial. Repetir n pruebas y ver el éxito de k de esas n pruebas, ¿sí? Y lo fundamental de la distribución binomial es que el resultado de cada una de esas pruebas son dos posibles valores. O le metí adentro del arco o no le metí en la pelota, me salió de un lado de la moneda o me salió del otro lado de la moneda, o aunque parezca limitante que sean solo dos posibilidades, no es tan limitante porque puede ser que yo vaya hasta la esquina o que no vaya. Siempre puedo hacer que suceda algo o que no suceda. Siempre lo puedo partir mi subconjunto muestral como una cosa y su complemento. No lo puse en las definiciones, pero todo el contrario. Entonces, es limitado en algún punto binomial, pero sirve un montón porque nos va a representar eventos independientes o pruebas independientes, y lo voy a separar en dos casos. Acá lo que quiero es calcularla esta binomial directamente. Si tengo que salga 1 con probabilidad P y salga 0 con probabilidad Q, obviamente donde P más Q tendrá que ser 1, porque o sale 0 o sale 1, por eso es binomial, ¿sí? ¿Cómo hago para calcular cuál es la probabilidad de que me den n veces 1 si hago n pruebas? ¿Sí? Entonces, vamos a calcular cómo es esta distribución binomial en general, utilizando o aplicando lo que estuvimos repasando al principio de conteo. Es muy sencillo, la idea es que yo voy a hacer n experimentos. ¿Sí? N experimentos. Supongamos que acá hay n, ¿no? Y quiero saber en este experimento si me sale 0 o 1, 0 o 1, 0 o 1 o 1, lo que sea. ¿Sí? ¿Cuántos
es la probabilidad que haya en todas estas veces n valores, haya puesto un 1, si hago n pruebas. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende la pregunta? Nosotros dijimos que las pruebas son independientes. ¿Sí? Es decir, que podemos decir que la probabilidad de que salgan, si yo tengo n en total, y llamo n0 el número de veces que me sale un 0, y n1 el número de veces que me sale n1, podemos decir esto, sea lo que sea, o me sale 0 o me sale 1. ¿Sí? Por lo tanto, de las n pruebas que yo haga, va a haber un n0 y un n1 valores relacionados de esta manera. Ahora, ¿qué puedo decir entonces de la probabilidad? Bueno, si yo tenía una probabilidad p de que me salga un valor 1, ¿sí? Bueno, si son independientes, puedo decir que es p a la n1, la probabilidad de que me salga n1 veces en los n grandes valores. ¿Sí? Pero además, el resto de los valores que no eran 1, que eran 0, ¿sí? Tendrá que ser multiplicado por la probabilidad de que salgan estos n0. ¿Sí? Acá estoy usando de vuelta el producto de las probabilidades. Cada uno de ellos, este tiene probabilidad P que salga 1 y Q que salga 0, P que salga 1, Q que salga 0. Entonces, cuando hago el producto de todos estos casos, va a ser P veces, es mejor dicho, N1 veces con probabilidad 1 y con probabilidad 1, con probabilidad que salga 1, no es la probabilidad 1, sino que salga 1, y N0 veces con probabilidad Q. ¿Sí? Ahora, si yo hago este producto simplemente, estoy pensando en un caso particular. Hay muchas posibilidades. Este mismo número de acá, ¿sí? Podría ser que si yo hago esto, que haya la misma cantidad de unos, que son 4, que estén todos acá. ¿Sí? Estos dos líneas que yo puse, los dos me contribuyen a la misma pregunta, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que me dé 4 veces 1? ¿Sí? En este caso particular. ¿Cuál es la probabilidad de que me dé 4 veces 1 si yo tiro 7 veces? Bueno, tendría que contar estos dos y tendría que empezar a contar todos los demás casos. ¿Ok? Los demás casos, es decir, poner 1 o 0, poner 1 o 0, poner 1 o 0. Si yo hago esa cuenta, lo que termino encontrando es que lo que voy a elegir de acá, fíjense, tengo de los n lugares, si yo tenía n lugares, lo que voy a tener que elegir es en cuál de los n lugares voy a poner el 0 y en cuál voy a poner el 1. Una vez que yo tengo definido en cuál de esos n lugares voy a poner el 0 y en cuál voy a poner el 1, ya está. ¿Sí? ¿Y de qué manera sé de cuántas maneras distintas puedo seleccionar los n lugares, los 4 lugares de los 7 en este caso para poner el 1? ¿O los 3 de los 7 para poner el 0? ¿Soy capaz de decir eso? Sí, debería ser capaz porque lo repasamos hace un segundo. El combinatorio n1 me dice el número de subconjuntos distintos, de selecciones distintos, de combinaciones distintas, de los n elementos en los cuales elijo n1. ¿Sí? Entonces, me está diciendo de los, en este caso, 7 lugares, en cuáles de ellos pongo 1. ¿Sí? O sea que si yo pusiera 7 y acá pusiera 4, tendría el número total de maneras que yo puedo escribir estos números que escribí arriba, ¿sí? De manera de tener, bueno, 4 y 7, 4 y 3. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? O sea que, más o menos, esto va a terminar siendo la probabilidad de, si yo hago n pruebas, n1 me salgan con probabilidad, me salga 1, en este caso que yo puse como ejemplo, que los dos estados posibles eran 1 y 0. ¿Sí? Esto es lo que se llama la distribución binomial. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí.
Bueno, Sí, se entiende. bien, A mí me hace ruido una cosa. Ahí dale. dijimos de los n tiro que salgan 4 veces n1 o es independiente de la distribución como se viene dando. Yo dije en el ejemplo que dibujé, ¿no? En general la pregunta es, hago n pruebas y quiero que sea n1, por ejemplo, que sea N- valor 1. ¿Sí? Acá claro, dije, n1, pero no secuencial. Que de n de pruebas que salgan el n1, pero no de una forma secuencial. no importa el orden, justamente estamos diciendo que son independientes. El resultado que tenga el primer tiro respecto al segundo es independiente. Es lo que Ah, estamos yo como diciendo. abajo dibujamos los 4 unos consecutivos. No, como otro ejemplo, porque entre las cosas que Ah, pueden ser es que salgan justo los 4 primeros, me la crea que gané y después me hagan, no pegué una. O sea, puede ser, lo importante es que haya 4 unos, ¿sí? Yo acá tengo que escribir todas las posibilidades, que no voy a decir unas cuantas, pero la cuestión es que yo tengo que poner 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, lo que sea, todas las posibilidades. Acá simplemente puse 2 ejemplos, ¿sí? Pero si ah, yo enumero todas estas posibilidades, esta enumeración es este combinatorio, ¿no? Que es claro. Y otra cosa que me hace ruido es que Q sea 0. ¿No te mata la probabilidad 0? Q sea 0, Q no es 0. Ah, no, ok, listo. Acá Bárbaro. el 0 y el 1 lo que estamos diciendo, o lo que estoy diciendo es que el resultado sea dos valores posibles. 1 y 0 son dos ejemplos. Sí. ¿Sí? Puede Puede ser ser, cara a cruz, meter el claro. golazo, no meterlo, Claro. que me paguen el sueldo hoy o que no me lo paguen. Bueno, hoy ya es medio, no se va a repetir. Pero, no, hoy digo, hoy no va a pasar, pero más allá de eso. Claro, P y Q puede manejar un medio, un medio. Pueden valer un medio y medio, sí. Obviamente, como son solo dos posibles estados en mi espacio muestral, ¿sí? Eh, nada, tienen que sumar uno, porque la probabilidad tiene que estar Bárbaro. normalizada. ¿Sí? Pero Millón de gracias. perfecto. Lo importante es que son pruebas independientes. Lo que yo haya hecho en la primera no cambia lo que me pueda salir en la segunda. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se llama la distribución binomial, y si uno quiere, si uno quiere, no, uno puede verificar un segundo después que realmente esta distribución binomial está normalizado, en el sentido que, bueno, todas las cosas que pueden ser de n1 es que no le pegue ni una, o sea que n1 sea 0, o que le pegue todas, ¿sí? En este experimento de n pruebas independientes, lo que puede pasar es que me salga una vez 1, o me salgan 2, o me salgan 3, o me salgan n. Si yo sumo todas esas posibilidades, esto me tendría que dar 1, me tiene que dar 1, porque simplemente es todo lo que puede pasar, no puede pasar otra cosa que no esté sumado ahí. Entonces, esto lo que me da es, bueno, lo pongo de este costadito, seguramente tengo una hoja vacía en la que viene, pero no quiero usarla. El combinatorio n, me ahorro el subíndice 1, total, es bastante inocuo. Y acá, para que quede explícito cómo hago la suma, acuérdense que n0 y n1 tienen que sumar n, o sea que puedo poner n grande menos n. Esto tiene que ser 1. Y la realidad es que esto es 1, porque esta sumatoria que está acá a izquierda es lo que se conoce como el desarrollo del binomio de Newton. Esta sumatoria de 0 hasta n de esta cantidad para cualquier valor de p y q no es más que p más q, ¿sí? A la n. ¿Sí? En general, no importa que P y Q sea, como en este caso, 1. Esta P más Q a la n es lo que se llama el binomio de Newton, que cuando uno lo desarrolla, tiene esta expresión, pero bueno, como P y Q en este caso de la distribución binomial sí suman 1, esto es 1 a la n, obviamente 1. ¿Sí? Entonces, verificamos que esta distribución binomial está bien normalizada, o sea que no le pifiamos Yo, si es tan fiero al cálculo. en mi caso particular, no estoy viendo lo último que estás anotando muy abajo. Ah, ¿en la pantalla no sale? Sí, veo ahí rayitas, o sea, la sumatoria las veo, lo que escribiste abajo de la sumatoria ya no lo veo. Bueno, espera En que mi caso particular, no sé si el resto le pasa lo mismo. Ah, no, yo lo veo. lo levanto un poquito. Pero bueno, esto, como decía entonces, es el binomio de Newton, que me dice que si yo sumo dos cosas, lo llamo P y Q y lo elevo a una potencia n, esto es exactamente igual a este desarrollo de acá. ¿Sí? Si uno hace todas las distributivas correspondientes, lo que va a terminar armando es este binomio de Newton acá. En nuestro caso particular, además de ser el binomio de Newton, es un binomio de Newton donde P más Q suman 1, ¿sí? Porque son probabilidades, por lo tanto esto es 1. ¿Ok? Y verificamos que entonces
es normalizada correctamente. Entonces, yo les propongo, ya que son 10 y 5, que hagamos un parate cortito, 10 minutitos, no más, y después retomamos, ¿les parece? Entonces, voy a pausar la grabación. Bueno, entonces retomamos con la teórica de probabilidad, el repaso de probabilidad. Estábamos con la distribución binomial, la habíamos deducido rápidamente, pero la habíamos deducido. Quería ahora un poco, primero, hacer un ejemplo para que quede claro, ya lo mencionamos varias veces, pero cómo sería concretamente, y después repasar un par de propiedades que nos van a ser útiles. Entonces, supongamos que ahora, para ejemplo concreto, con números y todo, ¿cuál es la probabilidad de que un arquero emboque en el centro 3 veces de 5? ¿Sí? Si tiene probabilidad 1/3 en cada uno. Ahora, acá que quede claro que el arquero es el que dispara flechas, por las dudas, que a alguien le surja la duda como a mí. Entonces, si yo sé que le emboco en mi arquito con probabilidad 1/3, si yo tiro 5 veces, ¿cuánto es la probabilidad de que le emboque con probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que le emboque 3 de las 5 veces? Bueno, de nuevo, esto es claramente un problema de binomial, porque tirar la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta es independiente. ¿Sí? Supongo que no me canso, supongo que las flechas son todas iguales, que yo soy igual de bueno, igual de malo a disparar en cada una de ellas. Y lo que me están diciendo es que la probabilidad es 1/3 de que le emboque. ¿Sí? Entonces acá me están diciendo, si la probabilidad de un evento es 1/3, ¿sí? En 3, claramente la del otro son 2/3, porque tienen que sumar 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que emboque 3? 3 de 5. Es simplemente aplicar la formulita de antes. Tengo 1/3 la probabilidad de que emboque, pero quiero saber si emboque 3. Por lo tanto, tengo otras 2 que no les voy a haber embocado, con probabilidad Q. ¿Sí? Y después tengo que ver, bueno, en realidad, ¿cuál es? ¿La primera 3 las que emboqué? ¿O la primera, la segunda y la quinta la que emboqué? ¿O es ¿sí? ¿Cuáles de las 5 que estoy tirando son las que estoy suponiendo que emboco? ¿Sí? Bueno, eso me da el combinatorio, esas posibilidades. Del combinatorio de las 5 veces que tiro, 3 emboqué. ¿Sí? Acuérdense de paso que el combinatorio es simétrico respecto del complementario de 3. O sea, este combinatorio es lo mismo que el combinatorio 5-2. ¿Sí? Digo, si querían pensar cuántas son las maneras de no invocar, la pregunta era la misma. ¿Sí? De no invocar 2 veces. ¿De acuerdo? Entonces, como usamos la formulita, es muy pavotamente. Si quiero saber esto, bueno, tendré que hacer el 5 factorial sobre el 3 factorial, 2 factorial, por el 1/3 al cubo, por el 2 al cuadrado, 3, que feo me están saliendo los números, al cuadrado, y esto es 5 factorial dividido 3 factorial, me queda un 2 factorial, esto es un 5 por 4 por 3 por 2 por 1 dividido 3 por 2, me como el 1, por el 2 por 1 del otro factorial. ¿Sí? Nada, puedo tachar un 2 de acá, puedo tachar un 3 de acá, y puedo tachar este 2, me queda un 2, por 2 al cuadrado dividido 3 a la quinta, porque estoy haciendo esta cuenta así, medio tramposita, es que me queda 10 por 4 dividido 3 a la quinta. ¿No? Sí. Bien. Nada, ese número, alterar algún número, no lo tengo a mano, no era muy relevante. Pero bueno, está claro cómo lo entendemos, ¿no? La formulita, tiré 5 veces, quiero saber si 3 le emboqué, la probabilidad de embocar 1 era 1/3, tengo 1/3 de las 3 veces que emboco, 2/3 que es Q,
por las otras dos veces que no le invoco, pero bueno, el ordenamiento de cuándo le invoco y cuál no es solamente de una manera lo que me estoy preguntando, sino que puede ser en el combinatorio 5-3 ordenamientos distintos o selecciones distintas que tengo. ¿De acuerdo? Todos entendieron cómo apliqué la formulita, ¿no? ¿El 5-2 de dónde salió? 5-2 es lo mismo que el 5-3, es una propiedad del combinatorio. O sea, preguntarme de 5 veces cuáles son las 3 que le invoco es lo mismo que el preguntarme cuáles son las 2 que no le invoco. Los ordenamientos, las selecciones distintas de elementos van a ser la misma cantidad de elementos, son, si decir, de las 5, el combinatorio 5-3 que el combinatorio 5-2. O sea, los Claro, combinatorios que suman abajo lo mismo que de arriba son iguales. O sea, claro, siempre... sería la negación, algo así. Sí, el complemento, sí, sí, sí. Claro. O sea, este NK es lo mismo siempre que el NN menos K. ¿Sí? Estos dos combinatorios son iguales. Lo cual está muy bien también, porque nada, está muy bien. ¿Ok? Entonces, repasemos algunas de las propiedades. Dijimos que habíamos dicho que es importante calcular, o es importante, a veces no conozco toda la distribución, como en este caso, pero puedo conocer algunos momentos. Entonces, mostremos, por ejemplo, que el n vale esto, el n cuadrado se los dejo para que hagan ustedes, así ahorramos un poco de tiempo. ¿Cómo calculo esto? Acá ya les puse el resultado. Veamos de dónde sale. ¿Sí? ¿Cómo calculamos esta cantidad? Valor medio de n, el momento lineal, el promedio, es esta cantidad por definición. Entonces reemplacemos. De n igual a 0 hasta n, de n por el combinatorio n mayúscula n, por p a la n, q a la n menos n. ¿Sí? Tenemos que ser capaces de resolver esto. Acá lo voy a hacer de la manera más sin truquillos demasiados, para que no parezca que ya empezamos con trampas. Simplemente voy a abrir esto, voy a poner las definiciones, n combinatorio, n menos n, p a la n, q a la n menos n. ¿Sí? Me voy a fijar que, fíjense, haber puesto n desde 0, como tengo un n multiplicando acá, o poner n igual a 1, me daba lo mismo. Entonces voy a poner directamente n igual a 1, porque me va a servir para el cambio de variables que voy a hacer ahora. ¿Sí? ¿De acuerdo con esto que estoy diciendo? Poner 0 o 1, acá daba lo mismo la sumatoria, porque el término con n igual a 0 era 0, por este n multiplicando. Entonces pongo n igual a 1, y me da lo mismo la suma. Ahora voy a decir n igual a 1 hasta n, de el n factorial. Este n con este n factorial me da un n menos 1 factorial. ¿Sí? Y este es n menos n, p a la n, q a la n menos n. Y fíjense que lo que puedo hacer ahora es, para que me parezca un poco a la distribución, la idea es llevar estas cosas a cosas que se parezcan a la normalización de la distribución. Es decir, quiero que toda la sumatoria se parezca lo más posible a la suma de un combinatorio n con alguna cantidad a la n, o sea, la misma norma, la misma distribución que tenía antes, para que yo pueda sumarla y reemplazarla por un valor. Entonces, para hacer eso, trato de recuperar acá el mismo n, y voy a hacer un cambio de variables que me llame n' igual a n menos 1. ¿Sí? Entonces n' ahora empezaría en 0, y el último valor que tomaría sería n menos 1. Este n factorial no tiene nada que ver, en el sentido que no depende del índice de suma. Acá me quedaría un n', ahí. Acá me quedaría un n menos 1 factorial, ¿sí? ¿De acuerdo? Haciendo n' factorial. Acá me quedaría el p a la, en vez de poner n, pongo n' más 1. Y en vez de poner q, no me entró, pongo n menos n menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que yo lo que voy a hacer es, fíjense que la estructura es muy parecida a la que me quedó antes. Si yo saco uno de los p, lo saco afuera de la sumatoria porque no depende de n, y este n factorial lo escribo como n por n menos 1 factorial,
directamente y lo saco afuera de la sumatoria. Total, podría sacarlo todo el n factorial, ¿no? Pero lo dejo adentro para reconocer un poco. Me queda el n-1 factorial dividido n' factorial, n-1 menos n' factorial por p a la n' por q a la n-1, acá me comí el prima, n-1 menos n'. Entonces, fíjense que entonces acá dentro, ¿qué es lo que me quedó? Una binomial un poco distinta porque va hasta un n grande, que es distinto, n-1, pero esto no es otra cosa que Pn, esto sigue siendo un combinatorio, ¿no? Todo esto sigue siendo el combinatorio, me quedé sin lugar, el combinatorio, qué mal calculo los lugares, n-1, n', ¿sí? Este cosa que está ahí, por lo tanto, acá abajo sigo teniendo, fíjense, un combinatorio por p a la n' por q a la n-1n', entonces esto vuelve a ser p más q, ahora no a la n, sino a la n-1. ¿Sí? Toda la sumatoria. ¿Lo ven? Tengo el combinatorio y arriba dice n-1. El mismo índice fundamental de hasta donde va la suma, ¿no? No puede decir el combinatorio de n-1 y la suma hasta otro lado. Para que sea el binomio, tiene que ser lo que dice acá arriba, lo mismo que lo que dice el combinatorio de acá arriba. Y después tengo p a la n', ¿sí? Y q a la n-1 menos n'. O sea que esto es esta cantidad, y por lo tanto, como p más q era 1, porque estamos en el binomial, esto me da p por n, que es lo que queríamos mostrar de acá arriba. ¿Sí? Entonces, de la misma manera pueden probar que el n cuadrado les va a dar esta cantidad, np cuadrado más npq. ¿Sí? Haciendo el mismo truco, metiendo acá adentro, recambiando índices, viendo hasta dónde va la sumatoria, viendo que es un combinatorio. Bueno, como es un combinatorio, va a ser un p más q a la alguna potencia, pero p más q es 1, así que básicamente vuela. Esto lo pueden calcular. Ahora, en realidad, obviamente, una vez que tienen esos dos, pueden calcular la varianza, haciendo esta resta, que les queda esto sí es importante, más allá de la cuenta, y la sigma n. O sea que la sigma n, fíjense, que es proporcional a la raíz de n. Dicho de otra manera, que si uno mide sigma n por partículas, ¿sí? Esto va como 1 sobre raíz de n, o sea que cada vez esto es más chico. O sea que relativo al tamaño del sistema, o a la cantidad de mediciones que yo haga, ¿sí? Esto es fundamental, relativo a la cantidad de mediciones que yo haga, el ancho va disminuyendo. ¿Sí? El ancho de mi distribución, lo que sea, que está relacionado con este sigma x, a medida que yo ponga más elementos, si lo mido respecto al tamaño de la cosa esta, me da cada vez más chico. ¿Sí? Fundamental en estas distribuciones. Ahora, va a ser general este resultado, no solamente de la binomial. Ahora, supongamos que yo quiero calcular este que está acá. ¿Por qué quisiera calcular este que está acá? Porque si yo calculo este que está acá, bueno, buenísimo porque tengo todos los demás, ¿no? Entonces, fíjense que este es muy pavote de calcular, porque es el más fácil de todos, la función característica. Voy a calcularla simplemente porque la voy a necesitar en unos minutos, y para mostrar que podría haber empezado calculando la función característica, y después, como yo tengo la relación entre la función característica y todos los momentos, si yo hago un desarrollo de Taylor de esta cantidad, y me fijo en el coeficiente que acompaña k a la n, en el desarrollo en Taylor en k, cuál es el coeficiente, ese coeficiente, por la expansión que habíamos mostrado al principio, es simplemente el momento multiplicado por algún n factorial, alguno de ese estilo de cosas que vienen de los Taylor. ¿Sí? Entonces, calculemos esto y veamos que este era más fácil todavía que los otros, porque esto por definición es desde 0 hasta n, de esta cantidad, e a la i k n, por la densidad de probabilidad. ¿Sí? Esto es la definición del momento,
o sea, del momento de la función característica. Si lo reordeno, si lo pongo explícitamente quién es, fíjense que pongo el combinatorio, pongo el n, pongo un p a la n, pongo un q a la n menos n, ¿sí? Y como esto era una exponencial de e a la i k n, en realidad lo puedo absorber acá. Entonces, esto no es más que decir, desde n igual a 0 hasta n, de este combinatorio, p por e a la ik a la n, por q a la n menos n, ¿sí? Y acá de nuevo me encuentro con el binomio de Newton, que me dicen que esto no es más que p por e a la ik más q a la n. ¿Okay? Entonces fíjense qué fácil calculamos la función característica. Obviamente esto ya no es 1, ¿no? Porque no es p más q, sino que es p por la exponencial más q a la n. Tengo la función característica que contiene la información de todos los momentos. O sea que si yo quiero calcular cualquiera de ellos, lo único que tengo que hacer es hacer el Taylor, es decir, derivar una vez. Si derivo una vez y lo evalúo en k igual a 0, fíjense que me va a dar, me tiene que dar el p por q, el p por n, perdón. Si lo derivo dos veces, ¿se acuerdan del desarrollo que estoy hablando, no? Lo que habíamos escrito antes. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No se olvidaron ya. Acá. ¿Sí? Yo acabé de calcular esto y me dio una expresión. Si yo ahora desarrollo en Taylor en K, bueno, voy a sacar estos coeficientitos. O sea que podría haber hecho, haciendo de acá, de esta función característica, todas las derivadas. ¿Okay? Y era bastante más económico el cálculo que andar atravesando con todos los momentos. ¿Sí? Estamos de vuelta con página que era para completar, pero la completé antes. Bueno, entonces me quedarían como dos distribuciones más para mencionar algo. Estamos igual bien de tiempo, así que no nombrémosla. La binomial dijimos que era la más fundamental, porque era la descripción de estos procesos independientes que uno repetía n veces y en los cuales uno podía pensar que pasaba una cosa o la complementaria. Cero cara o cruz, meter el gol o no meterlo, si ser millonario o no serlo, cualquier cosa que pueda ser complementaria. Ahora, hay distribuciones que ustedes ya vieron bastante, que es por ejemplo la distribución normal y que cumple un rol fundamental en muchas cosas de estadística. Cumple un rol fundamental porque primero, si quieren de la parte más matemática, porque es una distribución que es muy sencilla, ¿sí? Para una variable real aleatoria, ¿no? Continua, por eso real. Es muy sencilla y además, vamos a ver cuando veamos un teorema, que aparece como consecuencia de la gran cantidad de grado de libertad que tenemos. Entonces la distribución normal va a ser una cosa que aparece siempre, ¿sí? Que además de aparecer siempre, además tiene propiedades de cálculo más sencillas. Entonces, esta es la distribución, ya la conocen, ¿sí? Lambda acá es va a salir el centroide o el valor medio. Sigma es la sigma, justamente, lo estoy definiendo a partir de sus dos momentos. Y si ustedes saben perfectamente que uno la puede graficar como una gaussianita, bueno, no así como la tengo yo, pero una gaussianita con centroide tranquilamente lambda y anchito sigma. ¿Sí? Entonces, lo que me importa de esta cantidad es que va a aparecer después, por eso la estoy repasando ahora. Entonces, las distribuciones, lo que tiene de particular la normal es que si uno calcula el primer momento y el segundo, bueno, son justamente por construcción, uno en realidad eligió los valores de sigma y lambda para que aparezcan ahí y que me dé, cuando yo después utilizo esto, que me dé justamente el sigma y el lambda como los que aparecen ahí. Pero lo bueno es que si uno empieza a calcular los demás momentos, ¿por qué tengo el x3? Ah, sí, porque el x3 está, obviamente no está centrada, así que hay un x3, hay un x4, aparecen todos los momentos, ¿no? Pero lo bueno es que uno podría calcular, conociendo solamente estos dos momentos, lambda y sigma, hay una manera sencilla de calcular, que no voy a mostrar, hay una manera sencilla de calcular todos los momentos superiores, ¿sí? A partir simplemente del conocimiento de lambda y sigma, que no es simplemente andar calculando esto, ¿no? Lo que uno tendría que hacer es calcular esta integral, está claro, esta es la definición de momentos. ¿Sí?
Esto es la definición que uno tiene que calcular acá. Pero sin pasar por esta definición, ¿sí? Uno puede, si utiliza el desarrollo de cumulantes que mencioné, uno puede mostrar que es muy sencillo encontrar una regla general o una regla para cálculos de distintos momentos. ¿Y por qué surge eso? Porque el desarrollo de la función característica, ustedes saben que si la P es esta exponencial, ¿qué esperan que sea la K? La F, ¿cómo lo habíamos llamado? La F de K, la función característica. Si yo tengo una exponencial, le hago la transformada de Fourier, ¿qué me da? Vamos. Tengo una... Otra exponencial. Me da otra exponencial, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces fíjense que esto me vuelve a dar una exponencial acá, ¿sí? En K, con un sigma que aparece acá. Estoy buscando mi machete de lo que sea, después más adelante aparece, pero me aparece otra exponencial real, ¿sí? Con coeficientes. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque se acuerdan que yo definí como los cumulantes, algo así, como los que aparecen en el desarrollo del logaritmo de la f. Entonces, fíjense que en la función gaussiana, el logaritmo de la f, en la distribución gaussiana, el logaritmo de la f de k, es idénticamente cuadrático, ¿sí? El logaritmo de esta cosa va a ser directamente 1 más alguna cosa que tenga k cuadrado, algún sigma o sigma cuadrado por algún lado de k. Después, más adelante aparecen los factorcitos bien. Y no hay más términos, ¿sí? El logaritmo de esta función automáticamente me da que no hay una expansión más grande. Por lo tanto, los cumulantes, hay hasta un cumulante hasta este, y después ya todos los demás dan 0. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la distribución gaussiana es especial, porque es la única que tiene que todos estos valores de los cumulantes, o sea, en la expansión de la exponencial, del logaritmo, mejor dicho, de la función característica, solamente tiene contribución hasta k cuadrado. Todo el resto, 0. ¿Sí? Y eso hace que uno pueda calcular de manera súper sencilla o general esto de acá que me parece. ¿Ok? Ahora, este no es el único función distribución que vemos aparte de la binomial. La normal gaussiana vamos a ver en unos segundos que, como aparece, también vamos a ver que en realidad es muy pariente de la binomial en el sentido que hay un límite de la binomial que me llega a la distribución gaussiana, ¿sí? Y también hay otro límite que me lleva a la distribución de Poisson, ¿sí? Que es considerar un caso en el que hay procesos que tienen muy poca probabilidad, es decir, que el valor de P es muy chiquito, y se asocia como un ejemplo típico de estudiar un decaimiento. Si yo tengo en un determinado delta T la probabilidad muy chica de que un átomo decaiga, ¿sí? Puedo pensarlo como un proceso de binomial en el sentido, bueno, tengo probabilidad de que decaiga o que no decaiga, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que decaiga la puedo pensar, como les digo, como un factor muy chiquito. Me perdí el apunte, pero acá lo tengo. No sé dar vuelta a la página. La probabilidad, si yo hago m decaimientos, esperen que escribo por acá, m decaimientos en un tiempo t, en un tiempo t grande, ¿sí? La idea es que la probabilidad de que decaiga la puedo tomar como alguna constante chiquita por el intervalo de tiempo, es decir, el intervalo de tiempo no será más que t dividido m, ¿sí? Y la probabilidad de que no decaiga, ¿cuál va a ser? Y bueno, es un proceso de Bernoulli. Si conozco P, conozco Q. Q será 1 menos P alfa por delta T, ¿sí? Entonces, supongamos que tengo este proceso de Bernoulli, en el cual hay una probabilidad de que suceda algo, pero que es muy chiquita, ¿sí? Esto es un número muy chico. Y la otra, bueno, el complementario, ¿a qué tiende la distribución binomial? Y eso es lo que me va a representar este proceso de decaimiento en lo que hay procesos continuos,
¿sí? Que yo los tomo como un intervalo delta t tan chiquito que los puedo pensar que la probabilidad es muy chiquita. Entonces, si pasa eso, voy a partir directamente de lo que yo encontré antes. Si yo ya tengo la función característica de la binomial, lo que puedo es calcular la función característica de esta que se llama Poisson, como el límite, ¿sí? Cuando el delta t se vaya a 0, de la función binomial, esta que escribí antes, en donde el p lo escribo como alfa por un delta t, ¿sí? Y por lo tanto aparece a la ik en la distribución, en la función característica, y el q es 1 menos alfa por delta t. ¿Se entiende? Estamos simplemente pensando esta nueva distribución como un límite de la binomial en donde la probabilidad de éxito, si quieren, el 1, la probabilidad de que haya un 1, es un número pequeñito. Y para enfatizar que es pequeñito lo escribo como una constante por un delta t que voy a tender a 0. ¿Sí? Entonces, y esto obviamente elevado a la n, y el n no es más que el tiempo total dividido... Ah, ya, se me fue por el lado. El tiempo total. Señor Mouse. El tiempo total dividido delta t. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esto lo puedo calcular fácil. Estos son de los límites que yo calculo fácil, o que se calculan fácil, y que son muy frecuentes en esta materia. Lo podemos poner como 1, fíjense, tengo 1 menos, puedo poner alfa delta t por, tengo el 1, mejor dicho, este era menos 1, más e a la ik por t sobre delta t. ¿Sí? Este límite que tiene la pinta de 1 más 1 sobre n a la n, cuando n tiende a infinito, o al revés, 1 más epsilon a la 1 sobre epsilon, cuando epsilon tiende a 0, es un límite que uno ve ya del CBC, son de los primeros límites que uno calcula, que uno define de hecho, ¿no? Porque este límite sabemos que va a algún lado, es la famosa indeterminación 1 de infinito, ¿sí? ¿Y a dónde va? Es al número e, ¿sí? Bueno, al número e o al 1 sobre e, depende cuál de todas esté mirando, ¿sí? Entonces, uno tiene que recordar cuál es este límite, y hay una manera un poco más sencilla de recordar cuál es este límite, que es hacer, bueno, que es tomarlo. Entonces lo voy a escribir directamente acá el límite, después en una cuentita que sigue le vamos a mostrar un poco el límite, cómo se hacía, o el truquito para hacer este límite, pero la cuestión es que acá yo veo que esto es 1 menos una cantidad que tiende a 0, elevado a una cantidad que tiende a infinito. ¿Sí? Eso es un límite exponencial. ¿Sí? Y lo que me da en este caso no es más ni menos que e a la alfa y k menos 1 por t, directamente. ¿Sí? O si quieren, esto de acá, e a la menos alfa t por e a la t alfa e a la ik, ¿sí? Distribuyendo. Y por lo tanto, si ahora yo desarrollo, a ver si le dejé un espacio. No, obviamente no le dejé. Le dejé en otro, sin este no. Vamos a hacer un duplicamos. Si yo acabé de encontrar que mi fk, lo pongo acá, era e a la menos alfa por t por e a la t alfa por e a la i k. Si yo ahora escribo el desarrollo de Taylor de esta cantidad, ¿sí? Lo que voy a encontrar es la distribución. Acá me estoy comiendo algunas cosas, pero bueno, lo que voy a sacar es que puedo deducir que la función distribución es esta formita, e a la menos alfa t por alfa t a la m sobre m factorial, donde bueno, m era el n, que estaba allá arriba, no importa,
el valor medio de la distribución es alfa t. Sí, no importa. Digamos, la cuestión es que yo de la binomial, pensando que la probabilidad de éxito es un número muy chico, tomo el límite de que ese número es muy chico, llevo a otra forma más específica de la distribución continua, que tiene esta forma de la exponencial de e a la menos alfa t por esta potencia a la m sobre el m factorial. Esto es lo que se llama la distribución de Poisson. Ahora, como les dije, estas tres distribuciones son las más usuales que tenemos, ¿sí? Y por lo tanto son las que estamos contando. Ahora, no son muy distintas entre sí. Entonces, para mostrarles eso, les muestro un ploteo de ellas acá en el Colab. ¿Sí? Simplemente lo que quiero mostrar es cómo es la forma, porque por ahí no tienen tan en claro. Obviamente la distribución de binomial es una distribución discreta, ¿no? Porque tiro n veces, me fijo k éxitos, y las otras dos son límites, ¿sí? Si hay una relación, son límites. Entonces fíjense acá, lo que estoy graficando es simplemente la distribución en función del n y el p de la binomial, ¿sí? Estos son los puntitos azules, como dice por ahí, con barritas para que quede más claro. Entonces, fíjense que la distribución binomial en función de si tengo 4, bueno, es una porquería, ¿sí? Si voy aumentando esta cantidad, tengo más estados posibles, tarda un poquito, lo están viendo, ¿no? El cosito, el dibujito. Sí, se ve. Sí, sí. Tengo más puntos, tengo más probabilidad. Fíjense que el combinatorio que me aparece adelante, el nk de la distribución binomial, y la propiedad de esa de simetría, que nk y n menos k, es el mismo valor, lo que me hacen es que la distribución binomial sea simétrica a estos dos lados acá. ¿Sí? Entonces lo que se ve acá se ve más claro, obviamente, cuando hay un buen número de n's. Y moviendo el parámetro de la probabilidad P, obviamente lo que estoy moviendo, acá les dejo el numerito, es el valor medio de n, y obviamente también el valor medio, la sigma cuadrada y todo esto. Y lo demás que puse acá son las gaussianas y las binomiales con los mismos valores de la gaussiana correspondiente al mismo valor medio y al mismo sigma que la binomial, y además la Poisson con el mismo valor medio. La Poisson solamente tiene como parámetro el valor medio, no tiene otro parámetro. ¿Sí? Si se fijan, solo termina apareciendo el alfa ese como parametrito. Lo demás era el índice de n. Entonces lo que quería mostrar acá es simplemente que en realidad la binomial es la general, pero si yo tomo muchas repeticiones de estas cosas, ¿sí? Muchas hasta donde le dé el Colab gratis por lo menos, si tomo una repetición, tiene la forma de la campana. Fíjense que también se ve en el dibujo lo que decíamos, que relativo al tamaño de la ventana, cuando el n se va agrandando, el anchito va disminuyendo. ¿Sí? Y lo que decíamos, que el sigma dividido el n, que era el número de experimentos que tengo como x acá, se va achicando. Entonces lo pueden ver ahí también. Y si el n es muy grande y el p no es muy chico, digamos, en el límite de n infinito, la gaussiana y la binomial realmente nadie distingue. Bueno, nadie distingue, no se ve diferencia en la curva naranjita de la curva de los puntitos azules. En cambio, la Poisson es un límite en donde también es para muchos eventos o muchos experimentos, pero en donde además el p se tiene que hacer chiquito, de manera obviamente que el n por el p, que era el valor medio de la binomial y el valor medio de la Poisson, coincidan. Cuando n por p, cuando n es grande pero p es chiquitito, de manera que n por p es una constante, fíjense acá se ve como la que funciona mejor, bueno, más o menos, la gaussiana funciona casi siempre bien. Voy más chico. Es la Poisson, también empieza a enfocarle bien, que es la curva azul. ¿Se colgó esta cosa? No puedo ir más abajo. Así puedo ir más abajo. Bueno, ahí está. Bueno, se entiende, ¿no? Que las dos funciones Poisson y gaussiana o normal no son nuevas cosas, sino que se pueden obtener como derivaciones de límites de la binomial. Por eso es tan importante la binomial, y que la binomial representa estos procesos independientes. Entonces, vuelvo a mi cosito para terminar de contar los dos teoremitas que
que resultan útiles para esto, que es el teorema central del límite y después el qué pasa para números grandes. El teorema central del límite lo usaron todo el tiempo en laboratorios, y por ahí también otras cosas de la vida, pero la idea es plantear, bueno, ¿qué pasa si ahora consideramos como mi variable estocástica el promedio de todos esos experimentos? ¿Sí? Yo había dicho que tenía n pruebas o n experimentos que realizaba. Esas n pruebas podría ser, bueno, mido ahora, miro dentro de un rato, miro dentro de otro rato, mido, siempre la misma cosa, y hago un promedio. Esa nueva variable estocástica, que acá estoy llamando i, como el promedio de las variables estocásticas, la defino corrida para que tenga valor medio 0 por el valor medio de esto, ¿sí? Y eso lo llamo como la combinación de estas nuevas variables estocásticas, ¿sí? De vuelta, piensen en un experimento que ustedes están midiendo, si quieren, el famoso ejemplo del Labo 1 en donde van con la reglita y miden el tamaño del alambre, por lo menos así se hacía hace muchos años, en mi época, que uno iba y medía con un alambrcito o una reglita, lo medía muchas veces. Cada una de esas mediciones es uno de estos valores. ¿Cuál es la probabilidad de medir un número u otro? Bueno, eran esas variables estocásticas. Y calculo el promedio. Esto sería la variable IN. Ahora, yo no sé muy bien cuál es la probabilidad de que una medición determinada le pase algo, ¿sí? No lo sé. Eso es lo bueno de este teorema central del límite, que independientemente, o casi independientemente, de cuál sea la distribución de probabilidad de uno de estas variables estocásticas, de x1, ¿sí? Si pasa que, obviamente, es la misma distribución para todas las variables estocásticas, y además, esta distribución, que puede ser binomial o no, que puede ser, bueno, binomial es para muchas repeticiones, estoy hablando de un experimento, que puede ser gaussiana, puede ser cualquier distribución que uno se le pueda soñar, ¿sí? Puede ser una distribución plana que tenga la misma probabilidad de cualquier cosa, pero mientras esa distribución tenga un ancho finito y que los distintos momentos se mantengan finitos, lo que va a pasar es que si uno calcula la función característica de esta nueva variable, que es el promedio entre todas esas mediciones, ¿sí? Fíjense que la función característica la puedo expresar de esta manera, ¿sí? Me queda de esta manera directamente. Si tomo en cuenta que ahora yo no quiero ver la función característica para la variable xy, sino para esta nueva función. ¿Se acuerdan que habíamos dicho cómo calcular si yo tengo la densidad de probabilidad para una variable x, cómo ver una función de esa variable x? Bueno, si lo hacen para esta zi, me da que la función característica para una determinada zi es esta cantidad que está acá. Cuando terminen de hacer esa delta, aplican la delta, escriben directamente lo que uno esperaría, que la densidad de probabilidad de la variable x pesada ya no con e a la i k x, sino corrida y normalizada por este cambio de acá. De vuelta, esto no es más que escribir la integral de e a la i k i del p de x de la p, mejor dicho z, pz de pz, y la pz, acordarse que no es más que la delta de z menos la función que sería 1 sobre n, x menos x medio, por la px. ¿Sí? Si suman estas dos cosas, aplican la delta, bueno, llegan a esta expresión acá, que nos sorprende. Ahora, esta función característica para zi, yo estoy diciendo, bueno, la voy a integrar, la hago, y cuando la calculo, el primer término es 1, está bien, es la normalización, siempre es el 1 el primer término de la función característica. El segundo término, bueno, no tiene porque justamente la centré, no tiene término lineal en K, porque elegí centrar las variables zi, fue a propósito. El término cuadrático en K lo puedo calcular en términos de la sigma de esta cosa. ¿Sí? Fíjense que acá simplemente cuando abren esta cosa y hacen la exponencial como la serie de la exponencial, esto a la n dividido en n factorial, y lo meten acá adentro, aparecen muchos términos. El primero vale 1, como digo, el que sigue, fíjense que justamente va a aparecer esto lineal, pero esto lineal en integrado en px va a ser 0, esto cuadrado va justamente a darme la sigma x, y después vendrán los siguientes términos. Obviamente no habrá un término cúbico, pero puede haber perfectamente un término cuarto, un término sexto, puede haber un montón de términos, acompañados por los distintos momentos.
¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, pero acá la hipótesis es que todos estos momentos son finitos, no tienen que ser cero, no tienen que hacer, simplemente portarse de una manera buena. ¿Ok? Entonces, si yo sé que esta función característica para una variable zi vale eso, ¿cómo puedo calcular la función característica para n de esas variables zi? Bueno, como son procesos independientes, estamos diciendo, medir con la reglita de alambre una vez o medir la que sigue no le cambia la probabilidad de lo que yo obtenga. Si todas estas variables x1, x2, xn son independientes, bueno, si ustedes se fijan, habíamos dicho que procesos independientes, si pasa una cosa y pasa otra cosa y pasa otra cosa, como son independientes, bueno, son simplemente el producto de las probabilidades. Eso lleva a que la función característica también del producto, ¿sí? Entonces lo que me termina pareciendo es que si hago el producto de n de ellas, la función característica de esta i va a ser simplemente el producto de estas n de acá. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, y ahora es donde entra la hipótesis. Hasta acá es esto finito, ¿sí? Pero es finito, pero cada vez tiene n abajo, o sea, los que son finitos son los momentos, ¿sí? Entonces, la idea es que si yo garantizo que esta cantidad es una cosa que va como epsilon a 0 al mismo tiempo que esta cantidad va a infinito, ¿sí? Es decir, si yo hago un n tendiendo a infinito, este primer término que me aparece que escribí explícitamente me va a 0, porque sigma x es finita la distribución del ancho de la variable x, pero tengo un n cuadrado, me va a 0. Bueno, si los demás momentos también son finitos, lo que me va a aparecer acá van a ser cosas del mismo estilo, me va a aparecer n's abajo dividiendo alguna potencia. Entonces, si los sigmas, o como se llamen, las distintas potencias a la cuarta, de lo que me aparecen, el x a la cuarta, el x a la sexta, si estas cosas son finitas, o no tanto, no importa que sean finitas, pero decaen o crecen más lentamente de lo que decae el denominador que me va a aparecer sí o sí, merced a este n cuadrado que me apareció acá, pero un n a la cuarta que me aparezca acá, un n a la sexta que me aparezca acá, si esto va a 0, lo que yo puedo hacer es tomar el límite y decir, bueno, esto no es más que el límite, el mismo tipo de límite que vimos recién. 1 más algo que va a 0 a la 1 sobre 0, o 1 más algo que va a 0 escrito de esta manera con n tendiendo a infinito. ¿Sí? Entonces, esa es la potencia del teorema central del límite del resultado que ahora vamos a escribir, que si las distribuciones que no conozco, las p de x, las densidades, tienen momentos finitos o que se comportan bien, yo puedo hacer esta simplificación de cuando tengo n de esas variables idénticas, con las mismas distribuciones, tomar el límite y la función característica me va a encontrar esto directamente. ¿Por qué? Porque, de vuelta, yo lo que estoy diciendo es que el 1 menos un medio de k cuadrado n cuadrado sigma x, es lo que escribo acá, 1 menos un medio de k cuadrado sigma x cuadrado sobre n cuadrado, ¿sí? Y lo que le sigue, lo estoy tirando porque es más chico que esto todavía, cuando n, quiero ver este límite cuando n va a infinito. Cuando n va a infinito, aplicamos el truco que solemos usar para estos límites. El truco que usamos en toda esta materia para este tipo de límites, para ver cuántos son los factores, o sea, e a la que me queda, para el que no se acuerda como yo, es decir, bueno, voy a escribir esto de una manera muy pavota. Voy a escribir todo esto que escribí como e al logaritmo de esta cantidad. Es decir, que esto es que e al logaritmo, que soy jodido, ¿no? 1 menos un medio, perdón chicos de la práctica, 5 minutitos, no más de eso. Me tomo. Parece que va a ser siempre así ahora, pero 5 minutos no le negamos a nadie. ¿Sí? No están de acuerdo con que esto no hay ningún límite, simplemente e al logaritmo de lo mismo me da esto. ¿Pero por qué hago esto? Porque al poner el logaritmo, lo que podemos hacer es bajar este n, el logaritmo de una potencia lo baja acá, ¿sí? Y ahora ya deshice la indeterminación. Ahora, si miro este paréntesis, esta cosa de acá, ya no tengo la indeterminación tiendo a 1 al infinito, sino que tengo
este n lo dejo, no tomo el límite, y me fijo de esta cantidad. Tengo el logaritmo de 1 menos una cantidad que tiende a chico. ¿Sí? Entonces acá puedo decir que esto es, bueno, si esto es 1 menos chico, esto no es más que chico. O sea que esto es el logaritmo de 1 menos un número chiquito, y lo próximo por el número chiquito. ¿Sí? Entonces este límite me dice que es e a la n menos un medio de k cuadrado sigma x cuadrado sobre n cuadrado, que es lo que escribí por algún lado de acá. ¿Sí? Esta es la función característica. ¿Sí? Lo que escribimos por acá, lo que escribí por acá, simplificando los n, es lo que está acá. Si lo antitransformo para encontrar la distribución, encuentro que la distribución ahora vuelve a ser una gaussiana. O sea, tenemos n experimentos con alguna distribución que no conozco, pero si el n es muy grande y los momentos de esas distribuciones que no conozco se mantienen finitos, ¿sí? Lo que puedo garantizar es que la distribución del promedio de esas distintas cantidades es gaussiana, no importa lo que eran los otros. El promedio tiene una distribución gaussiana. Y mejor aún, tiene una distribución gaussiana que tiene una sigma, fíjense, que va como que la sigma del IN es la sigma X, bueno, la cuadrado, así no hago raíces, es mucho más chica. La sigma cuadrado de este promedio de variables es n veces más chica. ¿Sí? Y esto es lo fundamental, que lo que me garantiza es que estos elementos, que esta distribución, de lo que sea, que antes partía con alguna distribución desconocida, siempre se aproximan a una distribución gaussiana con una sigma que se va achicando si yo hago más experimentos. Por eso cuando uno mide en estas cosas, cuanto más mide, más determina el valor verdadero, si quieren, el valor más probable, porque va achicando el sigma el sigma de la medición. Aumentando este n, las distribuciones estas están fijas, bueno, se achica esta cantidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué me importa todo esto? Esto está buenísimo por lo que Claudia dice, pero ¿qué implicancia práctica que tengo? Bueno, justamente es la ley de los grandes números, o justamente qué es lo que pasa para n grande. Empezamos al principio diciendo, bueno, cuando teníamos estudiar la probabilidad, lo relacionábamos con, bueno, hago un experimento n veces, me fijo qué es lo que da, cuento en esos experimentos cuántos me dieron lo que yo quería, sobre el total de los experimentos, y hago la fracción o la frecuencia de los experimentos favorables o los resultados favorables sobre los totales. Y yo digo, bueno, eso es la probabilidad. Ah, ¿por qué? Bueno, la desigualdad de Chebyshev, en la versión esta que estamos viendo acá, es lo que me va a garantizar un poco justamente esto. ¿Cuál es la probabilidad que yo le pifie? Es decir, si yo hago todos estos experimentos, ¿cuál es la probabilidad que un experimento concreto, una medición concreta que yo haga, me dé con cierto error? ¿Sí? No importa que yo no haga infinitas mediciones. ¿Sí? La desigualdad todavía. La desigualdad de Chebyshev me dice esta propiedad. Si yo tengo es general, no es para todavía relacionado con teorema central. Si yo calculo para cualquier función el sigma cuadrado, es esta la definición, ¿no es cierto? Reagrupada. Dada una distribución cualquiera, es esta. Ahora, este intervalo, ¿sí? Que yo lo puedo poner, si acá está el z medio, lo puedo separar entre menos epsilon y más epsilon. Yo lo que quiero saber, cuál es la probabilidad, en realidad, de que yo la medición se vaya afuera de un determinado intervalo que yo puse. O sea, mido, hago mi experimento. ¿Cuál es la probabilidad que me salga ahí en la zona colorada? Es decir, ¿cuál es? Entonces, para calcular esta cantidad, voy a hacer esto. Voy a decir, bueno, calculo el sigma. El sigma es esta definición. Ahora, pero calcular esta integral que tiene esta cantidad positiva es mayor que calcularla, pero en vez de todo el dominio, esta cantidad y el p también es positivo, en vez de todo el dominio, lo calculo en la zona ahí que coloreé naranja, es decir, desde menos infinito hasta un cachito antes de la z, más un cachito después del valor medio de z hasta infinito. O sea, integro acá. Esta integral, como tiene todo el integrando positivo, tendrá que ser mayor o igual que esta a la que le quité un cacho. ¿Sí? Y al mismo tiempo, a esta que le quité un cacho, estas cantidades en el dominio de integración que yo estoy viendo son mayores que epsilon cuadrado. O sea que esta cantidad, a su vez, es mayor que en vez de poner z menos z monio, menos z medio, no monio,
es seguro mayor o igual que si yo pongo epsilon cuadrado, porque en todas estas dominios de integración, z menos z al cuadrado es mayor o igual que el epsilon cuadrado. Entonces, cada una de estas, ¿sí? Me comí un 2, ¿no? No me comí un 2. Están ahí justamente en la B. Cada una de estas lo puedo reemplazar por epsilon cuadrado y acotarlo nuevamente con un mayor. Entonces lo que me va a quedar es que epsilon cuadrado por la normalización o la cantidad, la probabilidad de que esté entre menos infinito y un cacho antes de z, más la probabilidad de que esté entre un cacho más de z e infinito, va a ser la integral esa. O sea que juntando esos dos cachos entre acá y acá, la probabilidad de acá y la probabilidad de acá, me da la probabilidad de que lo que yo mida se aleje respecto del valor medio en un epsilon. Y lo que me dice entonces la desigualdad de Chebyshev es que, bueno, señor, si usted quiere con cierta probabilidad encontrar el valor medio, o sea, que en su experimento, ¿cuál es la probabilidad de que lo que usted midió se aleje respecto del valor medio una cantidad epsilon? Bueno, si usted dispone de esta sigma z, va a ser esta la probabilidad. Agarra la sigma z, la eleva al cuadrado y divida por el epsilon al cuadrado del intervalo de error o de incerteza que usted tiene. Entonces, esto me da una estimación de cuánto le puedo pifiar, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es? Si uno pone, por ejemplo, epsilon igual a sigma, me estoy pasando más de lo que dije. Ya terminó, chicos. Si pone epsilon igual a sigma, lo que me está diciendo es que la probabilidad de que alguna medición me salga lejos del valor medio en mayor o igual que sigma, bueno, es menor, bueno, menor que 1 no es, digamos, podemos poner 2 sigmas, ¿sí? Podemos poner algún valor, 2 sigmas, menor que 1, la verdad que no me da mucha información, pero podemos poner que sea mayor que 2 sigmas, pongo acá sigma cuadrado sobre 2, un cuarto, ¿sí? O sea que la medición me dé mayor que 2 sigmas, la desigualdad de Chebyshev me dice ya que esto es una cota matemática menor que un cuarto. Entonces, si ahora yo lo aplico, esta desigualdad de Chebyshev, para las mediciones de n partículas, de las n mediciones que estamos haciendo ahora, lo que voy a terminar demostrando es, fíjense, si yo leo acá el resultado, me daba que la probabilidad de que se aleje en un epsilon del valor medio iba con la sigma al cuadrado. ¿Ok? Si yo ahora aplico esta misma desigualdad, pero no para la de una sola medición, sino para la medición promedio, ¿sí? La variable estocástica que era el promedio de las n variables, ¿sí? Lo que vimos recién es que por el teorema central del límite, esta cantidad, ¿sí? Iba a una sigma cuadrado dividido n. Entonces, lo que me está diciendo el teorema central del límite combinado con esta desigualdad de Chebyshev es que si yo hago muchísimas mediciones, finalmente la probabilidad en el promedio que yo mida algo fuera de ese promedio va a tender a 0. Entonces, esto va a ser una cosa fundamental que vamos a hacer. Cuando tengamos sistemas muy grandes, de muchas partículas, de muchos estados, lo que vamos a ver es que realmente todos los estados que están ya alejaditos un poco del valor promedio van a ser muy poco probables. O sea que por más que uno va a pensar que tengo ciertas probabilidades de tener una cosa o la otra, para sistemas con n muy grande, va a ser muy infinitamente poco probable que se alejen de ese promedio. Pero bueno, trato de pasarle la paginita de acá con los apuntes que tenía acá en cosas, si les queda completito las formulitas, pero la idea es eso, si ahora aplico Chebyshev más teorema central del límite, lo que observo es que cuando aumento el n, no se me aparta nada del valor medio. Entonces, yo con esto le pido perdón a los chicos de la práctica, dejo de grabar.